imagen de la Iglesia Católica muy especial. Me fue muy difícil encontrar lo mismo, no porque aquí la Iglesia Católica sea mala ni en ningún sentido. En todas partes y en todos los lugares hay personas buenas y personas que tienen sus problemas. Lastimosamente a mí me tocó algunos de estos problemas con algunas personas que hicieron que ya mi relación con la Iglesia cada vez fuera más difícil. Yo estuve un periodo ya de ver si realmente era algo que iba a continuar para mí. Yo me encontraba muy solo, en ese momento estaba en Cochabamba, estaba en la Universidad Católica ayudando, en el Seminario San Luis como vicerrector. En fin, a pesar de mi juventud estaba en muchas cosas y poco a poco fui discerniendo. Le di un tiempo sabático, ¿no? El tiempo sabático es un tiempo especial donde uno reflexiona. Claro, para reencontrarse quizás, para ver qué hacer luego. Y yo en ese tiempo estuve en Santa Cruz y después confirmé, precisamente ya Monseñor Tito era el arzobispo de Cochabamba, y a él le dije que sentía que el Señor, yo estaba seguro de que Él me había llamado al sacerdocio, pero no estaba tan seguro de que tenía que ser ahí. Bueno, y en ese año sabático, conoces a la mujer de tu vida. Así es. Es una mujer extraordinaria, Sandra. Me ha tocado también conversar con ella. He quedado encantada, no solo yo, sino Gabriela, la productora, todo el equipo de Casi al Mediodía. Y son tal para cual se encontraron. Sabes, Casimira, siento que muchas personas, sobre todo por el tema de mi sanidad, me dicen que afortunado, que privilegiado, y es verdad, pero si nunca hubiera tenido cáncer y si nunca hubiera sido sanado, creo que el más grande privilegio de mi vida es mi esposa. Es el regalo más bello que Dios me ha dado. Me siento completo, me siento lleno de ella, mi vida, mi fe, mi forma de servir. Creo que Dios a través de ella me ha dado un doctorado, que me ha dado la enfermedad y que me han dado mis estudios, pero creo que mi esposa es el más grande de todos. Con ella formaron una hermosa familia. Tienen 4 hijos bellísimos, encantadores, pero cada uno nació en diferentes lugares. Así es. Porque tuvieron que viajar mucho, lógicamente. Precisamente por el servicio que desempeñamos, nos tocó, bueno, Sergito, cuando estábamos viviendo en Santa Cruz, y por lo tanto es el cruceño de la familia. Después nos fuimos a Estados Unidos. En Estados Unidos nació María Angie, que es la americana, nació en la capital, en DC. Después, cuando de allá vengo como misionero a mi propio país, en Tarija nace la chapaquita, que es Micaela. Y finalmente, ahora viviendo en La Paz, nuestro bebé que nació en diciembre. Faltaba el paseñito. Faltaba el paseño. Ahora, el momento que se casaron, la vivieron difícil. Primero porque imagino que han surgido varias críticas, se te cerraron muchas puertas, había gente que no entendía esa tu decisión de, bueno, me quiero casar, amo a esta mujer, pero también amo a la iglesia, amo a Dios. Fueron tal vez años muy complicados y una de las razones para irnos a Estados Unidos. Nosotros pensábamos que la Iglesia Católica Romana en Estados Unidos iba a ser más abierta, y fue la razón por que no pudimos vivir nuestra fe en Santa Cruz, en ninguna parte de Bolivia, ¿no? Teníamos muy buenos amigos, vuelvo a repetir, hasta el día de hoy Monseñor Tito es un entrañable amigo tanto de mi esposa, mío, de toda la familia, pero no fue así la relación con todos. Entonces fue una experiencia para Sandra, mi esposa, que es una fe muy grande, como para mí estar lejos de la iglesia, no ser comprendidos, fue una experiencia muy dolorosa. Y ahora, tú continúas siendo sacerdote, pero sacerdote anglicano. Explícanos un poco qué es esto. Yo conozco la iglesia anglicana en Estados Unidos, precisamente, y esto nos permite, primero, toqué, como te dije, todas las puertas que pude tocar en Estados Unidos con una misma carta de presentación de Monseñor Tito, que fue muy gentil en dármela, pero lastimosamente Estados Unidos también estaba viviendo sus propios escándalos, la Iglesia Católica, ¿no? Entonces fue un momento muy difícil y al final la vida de fe era más importante para nosotros. Tocamos la puerta de la Iglesia Anglicana, allí me reciben, después de estar un buen tiempo me piden que pueda retomar mi ministerio sacerdotal, así que vuelvo a estudiar, vuelvo a estar comprometido. La iglesia anglicana, Casimira, es una iglesia entre las iglesias más antiguas, ya está presente en el año 200 en las Islas Británicas, ¿no es cierto? Y por eso se llama anglicana, porque viene de Inglaterra, ¿no? Es una iglesia que si bien tiene la reforma, tiene también la tradición, por eso hay sacerdotes, obispos, diáconos, los sacramentos.
Tenemos el amor a la palabra de Dios como autoridad máxima, pero también el amor a la tradición, a la iglesia que ha transcurrido a través de los años. Qué interesante. ¿Cuándo y cómo te enteras que tenías cáncer? Que a propósito te lo detectan cuando estabas con toda la fuerza como misionero en la iglesia. Los médicos no te daban ni un mes de vida. Qué difícil. Mira, mi hijito Sergio siempre tiene miedo cuando yo tomo sopa de maní. Estaba en Tarija, porque estábamos en uno de estos restaurantes y bueno, la sopa de maní de Tarija es deliciosa, como tú sabes. Y estaba tomando la sopa y comencé a toser y de pronto a quedar sin voz. Y la voz no volvió ni al día siguiente, ni días después, ni una semana. Entonces, me hicieron análisis. Al principio pensaron que era un tipo de alergia. Se dio la circunstancia de visitar Salta, y en Salta estuve en un lugar, en un instituto especializado en garganta, nariz y oído, y ahí me descubren ya nódulos, ¿no? Me hacen la biopsia, pero todavía no me dan el resultado, y también por mi iglesia veo la oportunidad de un viaje a Buenos Aires. En Buenos Aires me hago ver y coinciden las dos respuestas. Ahí me entero, precisamente en Buenos Aires, rodeado por 2 sacerdotes de Estados Unidos que estaban conmigo, que me acompañaron, de que tenía un tumor maligno. Wow. Tenías que avisarle esto a tu esposa, a tu familia. Así es, fue un momento muy doloroso, la verdad. Mis pequeños eran realmente pequeños. Sergito tenía en ese momento 7 años, yendo a 8 años. Entonces fue un periodo muy difícil. Me sometí a los médicos, quise ser obediente a todo lo que me dijeran, así que estuve en 6 sesiones muy duras de quimioterapia, que las hice en Argentina. Las consecuencias de la quimioterapia llegaron muy pronto, en mi caso, la pérdida del cabello, tantas cosas, ¿no? La indisposición, todo, y fueron momentos muy duros. Llegaste a tomar hasta morfina, ¿no? Entonces, bueno, después de eso no había mejoras, así que me invitaron a ir a Estados Unidos, y en Estados Unidos es donde me dicen que para prolongar mi vida tenían que extirparme todo. Y ahí es donde decimos con mi esposa, es decir, no. La garganta, absolutamente todo. Tenía que empezar a aprender a hablar a través del uso del diafragma, ¿no? Porque tenía que ser todo a través de la respiración, porque tenían que sacarme absolutamente todo, ¿no? Y bueno, ahí es cuando no aceptamos y dijimos, bueno, Señor, confiamos solo en ti, si es tu voluntad. Vino la paz. Yo estaba seguro que el Señor me iba a sanar en el cielo. A ver, ¿qué pensaste en ese momento? ¿Darle batalla a la enfermedad? ¿Te deprimiste? ¿O simplemente, como dices, en ese momento te entregaste a Dios? ¿O pasaste por estas 3 cosas? Mira, yo identifico los primeros 3 o 4 meses de mi enfermedad, porque yo tuve cáncer 1 año y 4 meses exactamente, ¿no? Los primeros 4 meses, como el tiempo que te mencionaba al principio del programa, de lucha, de rebeldía, de preguntas. Pero después el Señor fue trabajando en mi corazón y vino el tiempo de paz. Y esa paz llega hasta el punto límite en donde viene el abandono. Decir, Señor, que se haga tu voluntad. Lo único que te pido es que cuides de mi esposa y de mis pequeños. Si me quieres llevar a tu presencia, me siento honrado y feliz, solo cuida de ellos. Y trata de que sea algo lo menos traumático para el recuerdo de mis pequeños, ¿no? Porque no es fácil convivir con una persona que tiene cáncer. A veces yo pienso en lo difícil que fue para mí, pero sin duda fue más difícil para mi esposa y para mis hijos. ¿Mucho dolor, quizás? Así es. ¿Qué La impotencia de no poder hacer nada, de ver que, por ejemplo, Sergio, que tu papá pierde la conciencia o que está perdiendo todo, entonces, y de Sandrita, de saber de que su fortaleza estaba en orar y imponerle manos y nada más. Y ella siempre muy fuerte, a tu lado. Su fe fue siempre, por eso te decía, yo tuve en ese momento la paz de saber que Dios me iba a sanar, aunque sea en el cielo. Estaba convencido que para mí sanar sería verlo, mientras que mi esposa tenía la certeza de que yo iba a ser sanado aquí y a través de una salud renovada. Tuviste ese proceso, seguramente como todos, de temor, pero nunca te alejaste de la sanación, de esa esperanza de la sanación. No. Después de haberme sometido a los médicos y a la medicina, me sometí a todas las cosas naturales. En Tarija todo el mundo me decía, toma esto, come esto, en fin, pero sobre todo a la fe. Y por eso te decía anteriormente que
junto con el doctorado en la universidad, que es el que menos importancia le doy, el doctorado de tener la esposa que tengo y el doctorado de la enfermedad, me enseñaron a mí que muchas veces podemos hablar de fe, y yo he hablado mucho de fe, soy sacerdote, predico, pero a veces fe no es tener conceptos en la cabeza, es creerle a Dios. Y yo le creí a Él, que Él es Dios de vida, que me ama y que nada malo puede pasarme, que lo que yo considero malo, lo que podemos considerar malo como una enfermedad, como un dolor, siempre puede tener un final de victoria. Yo lo asumí, que si mi victoria es en el cielo, amén, y mi esposa, la victoria será aquí. Eso nos quedamos en esa parte de que dejaste todo al Señor, a Dios. ¿Cómo te enteras de que ya no tenías nada? De que estabas curado o en remisión, no sé cómo llamarle a esto. Mira, cuando voy a mi última visita a Buenos Aires y después que me descubren las metástasis, ya me dicen, no hay nada que hacer, vuelva a su casa y aproveche porque ya no hay nada más. En ese momento me vienen 3 deseos, ¿no?, de cumplir. Uno, casarme por lo religioso, que no lo podía hacer. ¿Recién te ibas a casar por lo religioso? Porque como yo había sido católico romano, no podía haberme casado en la iglesia. Claro. Entonces, me había casado en forma civil, pero no me había casado por lo religioso. Por lo tanto, lo primero, casarme. Me casé con Sandrita mientras estaba con cáncer. Dios me dio fortaleza para poder durar durante la ceremonia porque estaba muy mal ese día, ¿no? El segundo deseo que yo tenía es de que mis hijos se despidieran de mí de una manera que vean a su padre fuerte, sonriente, porque ya el dolor era impresionante, apenas podía caminar, tenía que estar con morfina, con la máxima cantidad de morfina, porque ya no había más, ya yo no podía manejar, no podía hacer nada, ¿no? Y bueno, el dolor realmente era insoportable. Entonces la morfina en algo controlaba el dolor. Y la tercera petición que quería es que nunca había ido a Tierra Santa, así que le dije al Señor que los regalos de todos los invitados que fueron a nuestro matrimonio en Tarija fuera eso, dinero para poder acceder a este sueño de ir a Tierra Santa. Antes de que nos cuentes de cómo se da tu visita a Tierra Santa, en pleno tratamiento de cáncer, en plena etapa de quimioterapia, quizás en la peor etapa, muere tu madre. ¿Qué prueba tan difícil? Estuviste también ahí, entraste en una profunda depresión. Tienes que pensar que así, mira que con la ayuda de Médicos Sin Fronteras logro estar en Brasil. Querían tocarme un poquito, ¿no es cierto?, para reducir el tamaño del tumor. En vez de eso, lastiman mis cuerdas vocales, otra vez pierdo la voz. No tengo la oportunidad de hablar con mi madre, ni de hablar con nadie, mi familia preocupada. Pero tu madre estaba sana en ese momento, sí, no tenía nada. No tenía problemas. Su cumpleaños era el 5 de febrero, no pude hablar con ella. Vuelvo del Brasil sin voz y con el único deseo de querer hablar con ella, y Dios me devuelve la voz 2 días antes que mi madre muera. Mi madre murió el 14 de febrero. Y me devuelve la voz para que pueda decirle, mamá, para mentirle. Y lo digo entre cámaras ante ti. ¿Cómo te fue? Bien, mamá. Y no me fue bien, la verdad, ¿no? Pero no le dijiste la verdad. No le dije la verdad. Ella sabía que tenía cáncer, ella sabía que estaba muy mal, pero ella pensó que me había ido bien en esta intervención. Pero Dios me dio la oportunidad de decirle, te quiero, mamá, y de escuchar te quiero. 2 días después me llaman de que había muerto de un infarto galopante. A los 57 años de edad. ¡Qué horror! Quizás tú pensaste que la dejarías antes de que ella te deje a ti. Te puedes imaginar, volviendo de un fracaso de una operación, sintiéndote pésimamente mal corporalmente, que tu madre muera. O sea, dentro de mí vino, como tú lo has dicho,